jueves. 28 de enero. 3 grados de secundaria. Lengua materna. De tiempos verbales y oraciones compuestas. Aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Énfasis. Analizar tiempos verbales en oraciones compuestas. ¿Qué vamos a aprender? Elaborarás informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. El propósito en el que centrarás tus actividades y análisis será, analizar tiempos verbales en oraciones compuestas. Los materiales que vas a utilizar en esta sesión es tu cuaderno, bolígrafo y tu libro de texto. Se sugiere que, en la medida de lo posible, tomes notas y registres las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de las actividades que realizarás. Estas las podrás resolver al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán antes de concluir esta sesión. ¿Qué hacemos? Reflexiona sobre la siguiente pregunta, puedes usar los tiempos verbales como quieras. Analiza el siguiente ejemplo. El otro día una chica que estudia secundaria me pidió ayuda para revisar su informe de experimento científico. El caso es que estaba leyendo con ella y me enseñó lo siguiente, que había escrito en la introducción. Si queremos planear una dieta para balancear la cantidad de energía que nos proporcionan los alimentos y la cantidad de energía que gastamos en las actividades diarias y el trabajo que realizamos, será necesario conocer cuánta energía nos proporciona cierta cantidad de alimento. Sería mejor de la siguiente manera. Reemplazar el verbo será por es, para leer, si queremos, es necesario. ¿Y por qué hacer el ajuste? El primer verbo, queremos, está en presente, y será está en futuro. Y como son dos oraciones que están relacionadas, es decir que son oraciones compuestas, tienen que ir en el mismo tiempo. Al hablar o escribir puedes tener casos donde se pueden usar diferentes maneras para expresar lo mismo y todas pueden ser adecuadas. Justo como en el ejemplo. Si las dos formas están bien, no quieren decir lo mismo. En las dos oraciones se está usando el mismo verbo, ser. Solo cambió el tiempo verbal. Ese cambio sutil genera un cambio de significado. Los especialistas de la lengua dicen que todo cambio de forma lleva consigo un cambio de significado. Quiere decir que, si cambias, por ejemplo, el tiempo verbal o el orden en que están las palabras en una oración, el significado cambia, aunque uses las mismas palabras o dejes los mismos verbos. Observa la opción si queremos planear una dieta, será necesario. Y contrástala con la alternativa, si queremos planear una dieta, es necesario. Y el texto se encuentra en una introducción de un informe de experimento que se está redactando. En la primera se pone será porque aún no se hace el experimento, y en la segunda opción da la impresión de que se plantea una necesidad. Es decir que el experimento te permitirá aclarar la suposición que tienes. Aunque parecen idénticas las maneras de expresar el mismo hecho, en realidad existen ligeras diferencias. ¿Cómo te ayuda eso a escribir mejor, por ejemplo, un informe de experimento científico? Pues te da más recursos para hacerlo y que se vuelva interesante. ¿Qué pasaría si en la panadería a la que siempre vas solo hubiera un tipo de pan? De seguro te aburriría y buscarías otra donde tuvieran más variedad. Lo mismo pasa con los textos. Cuando tienes más recursos para escribirlos, los vuelves más interesantes. Y para hacerlos más interesantes es necesario escribir y pensar sobre lo que escribes. Una oración compuesta es la unión de dos o más oraciones simples que se enlazan para expresar una descripción, argumento, explicación o conclusión y se les llama oraciones compuestas. Este tipo de oraciones pueden utilizarse en casi todos los textos que redactas, así que también las localizas en los informes de experimentos. Lee el siguiente ejemplo, en donde se realiza un experimento con el que se quiere demostrar cómo el cigarro daña los pulmones. Objetivos. Con este informe se darán cuenta de que el humo del cigarro es nocivo para la salud, ya que contiene muchas sustancias tóxicas, algunas venenosas, que contaminan el ambiente. Verbos señalados.
El párrafo que conforma parte de los objetivos tiene 4 verbos: darán, es, contiene y contaminan. Por tanto, es una oración compuesta. En una oración compuesta hay 2 oraciones o más que se enlazan mediante nexos o signos de puntuación. Todos los verbos están conjugados, y no solo hay oraciones compuestas con verbos conjugados, también puedes tener oraciones compuestas con verbos en infinitivo, gerundio e incluso participio, aunque en esta sesión te centrarás en las que tienen verbo conjugado, porque son las que muestran la relación entre los tiempos verbales. El español tiene múltiples conjugaciones. ¿Has escuchado eso de pretérito pluscuamperfecto? La conjugación verbal del español es amplia. El español cuenta con 3 modos verbales, que indican la actitud del usuario ante lo expresado. Cada modo posee distintos tiempos. Para nombrarlos, se emplean 2 nomenclaturas o estilos, uno llamado terminología académica, que es la que emplean las academias de la lengua española en sus obras, y otro, que popularizó el poeta, filólogo y político venezolano Andrés Bello en Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los americanos, escrita en 1847, obra aún imprescindible en los estudios sobre la lengua española. En el modo indicativo hay un total de 10 tiempos, 5 simples: presente, pretérito imperfecto o copretérito, pretérito perfecto simple o pretérito, futuro simple o futuro y condicional simple o pospretérito. Los tiempos compuestos del indicativo son el pretérito perfecto compuesto o antepresente, el pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, el pretérito anterior o antepretérito, el futuro compuesto o antefuturo, y el condicional compuesto o antepospretérito. En el modo subjuntivo, por su parte, hay 6 tiempos, 3 de ellos son simples: presente, pretérito imperfecto o pretérito, y futuro simple o futuro. Por su parte, los tiempos compuestos son pretérito perfecto compuesto o antepresente, pretérito pluscuamperfecto o antepretérito, y futuro compuesto o antefuturo. Finalmente, el modo imperativo solo se usa en tiempo presente. Son 3 modos y un total de 17 tiempos verbales. Aunque no se usan todos al escribir informes de experimentos, algunos porque de por sí son muy escasos, como los futuros simple y compuesto de subjuntivo o el pretérito anterior de indicativo. Entonces debes usar la terminología académica para llamar los tiempos verbales y se puede usar tanto la terminología académica como la de Andrés Bello. En esta sesión seguirás la primera, pero cualquiera de ellas es adecuada, siempre y cuando se utilice de forma consistente. Las oraciones compuestas en los informes de experimentos científicos las encontrarás donde necesites describir una situación, explicar un procedimiento, plantear hipótesis o dar argumentos. Eso significa que es más probable que las encuentres en la introducción, objetivos, descripción del procedimiento y conclusiones. En el ejemplo que se planteó sobre el informe se formuló que el primer verbo estaba en presente, así que el otro verbo tenía que estar en presente. Los verbos en las oraciones compuestas pueden plantear una relación de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. En la lectura la simultaneidad tiene relevancia, se consideró que era mejor redactar los verbos en presente. En cambio, la forma destaca la posterioridad. Es decir, entre una suposición y su posible efecto hay una diferencia de tiempo. Algunos ejemplos de estas relaciones de simultaneidad, anterioridad y posterioridad. La clorofila que se encuentre en las plantas puede extraerse. Puede estar en presente y encuentre también está en presente. Ambos se encuentran en presente. Solo que puede estar en modo indicativo, y encuentre, en modo subjuntivo. El modo verbal es la forma en que los verbos hablan de la actitud del usuario ante lo que dice o escribe. El indicativo tiene que ver con las cosas que se consideran ciertas, el subjuntivo, con lo hipotético, y el imperativo es un tipo de deseo en el que puedo obligar a otro. Cuando planteas una hipótesis o un deseo, este no se comprueba al mismo tiempo que lo dices o expresas. Entonces las hipótesis hablan de un futuro. Un momento posterior al que se expresa la situación hipotética. Observa a detalle la oración compuesta del ejemplo anterior. La clorofila que se encuentre en las plantas puede extraerse. El verbo encuentre está en presente de subjuntivo, mientras que puede estar en presente de indicativo. Es decir,
encuentre también es algo que ocurre después de que yo lo digo, igual que la acción puede extraerse. Existe otras maneras de expresarlo y cada una con diferentes matices. Observa. La clorofila que se encontrará en las plantas puede extraerse. En este ejemplo se plantea como un hecho el que se va a encontrar clorofila en las plantas. La clorofila que se encuentra en las plantas podrá extraerse. Aquí se plantea como un hecho actual el que las plantas tienen clorofila y que esa clorofila que tienen actualmente será extraída cuando se realice el experimento. El experimento también da la impresión de ser algo que con mucha seguridad se realizará en un futuro. La clorofila que se encuentra en las plantas puede extraerse. Aquí también se destaca que la planta tiene clorofila, y cambio el grado de certidumbre al usar el verbo en presente. Dependiendo del grado de certeza que tengas sobre lo que quieres escribir en tu informe pueden variar los tiempos. Cuando se expresa una oración compuesta, la decisión de qué tiempos utilizar está en función de a. El grado de certeza sobre el hecho, el indicativo te indica mayor certeza, pero también el tiempo importa. Por ejemplo, un verbo en futuro es más incierto que uno en presente o pasado, porque, bueno, el futuro no lo conoces. B. El tipo de relación temporal que se establece entre los hechos referidos, es decir, si son sucesivos o simultáneos. C. Si la acción es anterior o posterior al momento en el que se expresa. Por ejemplo, puedes usar el presente para hablar del pasado, como en el presente histórico, o bien para hablar de un futuro del cual tienes certidumbre que ocurrirá. Estos tres factores los has analizado en los ejemplos previos. Adicionalmente, hay dos factores que también influyen en la relación que se puede observar entre los tiempos verbales en una oración compuesta. D. El significado del verbo. E. El tipo de oración compuesta. ¿Cómo influyen el significado del verbo y el tipo de oración? Observa el siguiente ejemplo. Se quiere que el experimento muestre cómo la clorofila da su color verde a las hojas. Querer es un verbo que siempre indica algo que se realizará después. No se podría decir, queremos que el experimento mostró. El significado del verbo también altera la relación que se establece entre los tiempos en que se conjugan los verbos de una oración compuesta. Con un verbo como querer no se puede establecer relación de anterioridad, solo de simultaneidad o posterioridad. Con respecto del tipo de oración compuesta, hay dos tipos de oraciones compuestas en las que se aprecia claramente la relación entre los tiempos. Unas de ellas son las condicionales. En los informes de experimentos se usan muy frecuentemente para formular hipótesis. Cabe señalar que las hipótesis pueden ser contrafactuales, es decir, contrarias a lo que realmente puede pasar o pasó en el experimento. Observa el siguiente ejemplo tomado de las conclusiones de un informe de experimento. Si las densidades de las mezclas fueran similares o iguales, se mezclarían las soluciones. En este ejemplo, el verbo fueran en la oración condicional está en pretérito imperfecto de subjuntivo, mientras que mezclaría se encuentra en condicional de indicativo. Aquí, como observas, hay una relación de anterioridad de un evento hipotético. Fueran pone en una situación que no sucedió, es decir, contrafactual, y que era la condición para que las soluciones se mezclaran. Por su parte, mezclarían depende de que ocurra la primera acción. Puedes cambiar la condición al pasado, pero observa que necesitas hacer un ajuste en la otra oración. Las condicionales son un tipo de oración donde la relación de los tiempos se manifiesta muy claramente. Observa el siguiente ejemplo. Si las densidades de las mezclas hubieran sido similares o iguales, se habrían mezclado las soluciones. El pasado del pretérito imperfecto de subjuntivo es el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, en este caso, hubieran sido. Dado que, si mueves al pasado la condición, también necesitas mover al pasado el efecto. Para ello, usa la forma pasada del condicional, es decir, el condicional compuesto, habrían mezclado. Se podría quedar el verbo mezclaría en condicional. Probablemente sí, pero recuerda que en la lengua escrita tienes oportunidad de hacer ajustes y demostrar mayor formalidad que en la lengua oral, porque puedes revisarla. Por último, esta relación también se observa en un tipo de oración compuesta llamada sustantiva de objeto directo. De hecho,
las usas todos los días y a todas horas, tanto al hablar como al escribir. Ejemplo, no creímos que fuera necesario comprobar el tiempo. La parte que aparece destacada es la oración sustantiva de objeto directo. Creer es un verbo que requiere de un objeto directo, es decir, de un complemento en el que recaiga la acción de creer, y la oración cumple con esa función, así es que se llaman oraciones sustantivas de objeto directo. El nombre es útil, pero mucho más que puedas identificar estas oraciones y cómo se vinculan los tiempos. Continúa con el ejemplo. No creímos que fuera necesario comprobar el tiempo. Este ejemplo está tomado de las conclusiones, por lo que creímos está en pretérito perfecto simple, y fuera, en pretérito imperfecto de subjuntivo. Si esto formara parte de la descripción de la metodología, diría: no creemos que sea necesario comprobar el tiempo. Como observas, cuando se pone en presente de indicativo el verbo creer, también se tiene que ajustar el verbo de la oración sustantiva de objeto directo a presente de subjuntivo, es decir, sea. Tú usas los tiempos de manera cotidiana al hablar, y pocas veces te equivocas al establecer esas relaciones entre los tiempos. Lo que pasa es que ahora estás reflexionando sobre ellos para que los puedas usar con más atención a los detalles. Analiza dos oraciones compuestas y para que te sea más fácil, se te indicará en qué parte del informe tienes que poner tu alternativa. Si se conoce el calor dado por una sustancia utilizada para calentar agua, la masa de agua y el incremento en la temperatura, se puede calcular el número de calorías producido por la sustancia. ¿Qué alternativa puedes usar para esta oración que va en la metodología? Si se conociera el calor dado por una sustancia utilizada para calentar agua, la masa de agua y el incremento en la temperatura, se podría calcular el número de calorías producido por la sustancia. Con esta alternativa se vuelve más hipotética la oración, usando conociera en pretérito imperfecto de subjuntivo y podría en condicional simple de indicativo. Un ejemplo más, perteneciente a las conclusiones. Esto provocó que la solución de color morado fuera la más densa. Se cambiaría a: esto provoca que la solución de color morado sea la más densa. Pues da la impresión de que sigue siendo algo con certidumbre, pero el presente genera la idea de que siempre que se realice el experimento pasará lo mismo. Como pudiste darte cuenta, la información descriptiva que se presenta en el informe de un experimento detalla lo que sucedió y lo explica con los datos necesarios para comprenderlo. Para redactarlo de forma más eficiente, es importante tener diversas maneras de usar los tiempos verbales para precisar el sentido de lo que quieres escribir. El reto de hoy. Busca el ejemplo de informe de experimento que tienes en tu libro de texto, elige un párrafo, identifica las oraciones compuestas y subraya los verbos, identifica el modo y tiempo en que están conjugados y reflexiona sobre el sentido que ofrecen los verbos en las oraciones compuestas. Buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo.